Creí que conocía a mi esposo después de 23 años de matrimonio, pero resulta que los muertos guardan secretos que pueden destruir a los vivos, y mi cuñada estaba a punto de descubrirlo de la manera más brutal posible. El día del funeral de Miguel hacía un calor insoportable y yo llevaba puesto ese vestido negro que él tanto odiaba, el mismo que me había pedido que donara 3 veces, porque decía que me hacía ver como una viuda, incluso cuando él estaba vivo. Qué ironía del destino, porque ahora realmente lo era, y él ya no podía protestar por mis decisiones de vestuario. La iglesia estaba repleta de gente que yo apenas conocía, rostros que aparecían como fantasmas del pasado de Miguel, compañeros de trabajo que nunca habían venido a nuestra casa, vecinos que saludaba educadamente, pero con los que nunca había tenido una conversación real. Y por supuesto estaba ella, mi querida cuñada Sandra, sentada en primera fila con una expresión que no lograba descifrar del todo. Durante toda la ceremonia, la observé de reojo, y había algo en su comportamiento que me inquietaba, una cierta ansiedad mal disimulada, como si estuviera esperando que terminara todo para poder hacer algo importante, algo que había estado planeando desde hacía tiempo. Cuando el padre terminó de leer los últimos salmos y la gente comenzó a acercarse al féretro para dar sus condolencias, Sandra se acercó a mí con los ojos rojos, pero con una sonrisa que me pareció extrañamente fuera de lugar. Me abrazó más tiempo del necesario y me susurró al oído que todo iba a estar bien, que ahora yo podría empezar una nueva vida sin las cargas del pasado. Y esas palabras me sonaron más como una advertencia que como un consuelo, aunque en ese momento no entendí por qué. La procesión hacia el cementerio fue larga y silenciosa, y yo iba en el auto principal sintiendo como si estuviera viviendo la vida de otra persona, como si hubiera entrado por error en la película equivocada y no supiera cuándo iba a aparecer el director para gritarme que todo había sido un malentendido. Miguel había muerto de un infarto fulminante a los 52 años, en perfecto estado de salud según todos los médicos que lo habían revisado apenas 6 meses antes, y yo seguí esperando que en cualquier momento fuera a aparecer por la puerta de casa riéndose de esta broma pesada que había decidido gastarme. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd, Sandra se mantuvo cerca de mí, pero su atención parecía estar en otra parte. Revisaba constantemente su teléfono y miraba su reloj como si tuviera una cita importante después del entierro. Cuando finalmente echamos las últimas paladas de tierra y la gente comenzó a dispersarse, ella me tomó del brazo con una firmeza que me sorprendió y me dijo que necesitábamos hablar urgentemente sobre los asuntos legales de Miguel, que había cosas que yo necesitaba saber cuanto antes y que no podíamos esperar ni un día más. De vuelta en casa, Sandra insistió en que fuéramos directamente al estudio de Miguel para revisar todos sus documentos importantes, algo que a mí me parecía demasiado prematuro, pero ella argumentó que era necesario hacerlo antes de que los abogados se involucraran y complicaran todo innecesariamente. Mientras abríamos los cajones del escritorio y revisábamos carpetas llenas de papeles que yo nunca había visto, Sandra parecía saber exactamente qué estaba buscando, como si ya hubiera estado ahí antes o como si Miguel le hubiera dado instrucciones específicas sobre dónde encontrar ciertos documentos. Fue entonces cuando encontramos la caja fuerte escondida detrás de los libros de contabilidad, una caja que yo no sabía que existía y que Sandra pareció reconocer inmediatamente. Cuando finalmente logramos abrirla usando la fecha de nuestro aniversario como combinación, encontramos una serie de documentos que cambiaron completamente mi percepción de quién había sido mi esposo durante todos estos años. Había contratos de propiedades que yo desconocía, cuentas bancarias en otros países, pólizas de seguro por cantidades astronómicas y, lo más impactante de todo, había un testamento fechado apenas 3 semanas antes, un documento que contradecía completamente todo lo que Miguel me había dicho sobre nuestros planes de... Sandra tomó el testamento con manos temblorosas y comenzó a leerlo en silencio, y pude ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de la ansiedad a algo que parecía una mezcla de alivio y triunfo mal disimulado. Me arrebató el documento de las manos antes de que pudiera terminarlo y me dijo que era mejor que lo leyéramos juntas, con calma, para poder entender todas las implicaciones legales que tendría para ambas familias. Pero había algo en su tono de voz que me hizo sospechar que ella ya sabía perfectamente lo que decía ese testamento. Durante los días siguientes, Sandra se convirtió en una presencia constante en mi casa. Aparecía todas las mañanas con café y pasteles, se quedaba hasta tarde, ayudándome a organizar los papeles de Miguel, y siempre encontraba excusas para posponer la lectura oficial del testamento, diciéndome que era mejor esperar a que yo estuviera
emocionalmente más preparada para procesar toda esa información legal tan complicada. Pero yo comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban cada vez más. Sandra había empezado a hablar de Miguel en pasado como si lo hubiera conocido mucho mejor que yo. Hacía comentarios sobre planes que supuestamente él había compartido con ella, pero que nunca me había mencionado. Y parecía saber demasiado sobre nuestras finanzas para alguien que supuestamente solo era la hermana menor del... Una tarde, mientras Sandra estaba en la cocina preparando té, decidí revisar por mi cuenta algunos de los documentos que habíamos encontrado en la caja fuerte. Y fue ahí cuando descubrí algo que me heló la sangre. Había una serie de transferencias bancarias regulares de las cuentas de Miguel hacia una cuenta que llevaba el nombre de Sandra. Transferencias que se habían estado realizando durante los últimos 5 años y que sumaban una cantidad de dinero que nosotros supuestamente no teníamos. Dinero que yo había asumido que estábamos ahorrando para nuestra jubilación, pero que aparentemente Miguel había estado enviando secretamente a su hermana. Cuando confronté a Sandra con esta información, ella se puso visiblemente nerviosa y comenzó a darme explicaciones confusas sobre préstamos familiares y inversiones conjuntas que Miguel y ella habían hecho sin involucrarme porque querían que fuera una sorpresa para mí. Pero sus explicaciones no tenían sentido y yo podía ver en sus ojos que estaba improvisando sobre la marcha. Le exigí que me diera el testamento para poder leerlo completo de una vez por todas. Pero ella se negó rotundamente, argumentando que era mejor esperar a que estuviera presente el abogado de la familia para evitar malentendidos legales que pudieran traer problemas futuros. Esa noche no pude dormir pensando en todas las inconsistencias que había descubierto, y comencé a recordar conversaciones que había tenido con Miguel durante los últimos meses de su vida, conversaciones en las que él parecía ansioso y preocupado por algo que no me quería contar, llamadas telefónicas que terminaba abruptamente cuando yo entraba a la habitación, viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes y de los que regresaba más cansado y estresado de lo normal. Todo comenzaba a encajar de una manera que no me gustaba nada, y empecé a sospechar que la muerte súbita de Miguel tal vez no había sido tan natural como todos habíamos asumido inicialmente. A la mañana siguiente decidí tomar el control de la situación y llamé directamente al abogado de Miguel para pedirle que viniera a casa ese mismo día para hacer la lectura oficial del testamento, sin importar lo que Sandra opinara al respecto. Cuando le conté por teléfono que había encontrado un testamento reciente y que necesitaba aclarar urgentemente algunos asuntos legales, el abogado me dijo algo que me dejó completamente confundida. Me aseguró que él no había preparado ningún testamento nuevo para Miguel en los últimos años, y que el último documento que tenía registrado era uno que habíamos firmado juntos hacía más de 10 años. Un testamento en el que yo era la única beneficiaria de todos los bienes de mi esposo. Esta revelación me obligó a considerar la posibilidad de que el documento que habíamos encontrado en la caja fuerte fuera una falsificación, pero eso significaría que Sandra había estado planeando este fraude desde antes de la muerte de Miguel, lo cual implicaría que ella sabía con anticipación que él iba a morir. Una posibilidad que me aterrorizaba demasiado como para procesarla completamente. Decidí no decirle nada a Sandra sobre mi conversación con el abogado y actuar como si todo siguiera igual, mientras investigaba por mi cuenta qué tan profundo era este engaño que aparentemente había estado ocurriendo bajo mis narices durante años. Cuando el abogado llegó esa tarde, Sandra trató de posponer la reunión, alegando que no se sentía bien, pero yo insistí en que procediéramos de inmediato porque ya había esperado demasiado tiempo para conocer la verdad sobre la situación legal de mi matrimonio. El abogado revisó cuidadosamente el testamento que habíamos encontrado y después de examinarlo durante varios minutos, me confirmó lo que yo ya comenzaba a sospechar. El documento era una falsificación bastante burda, con una firma que no coincidía con la de Miguel y fechas que no correspondían con el formato legal que él siempre utilizaba en sus documentos oficiales. Sandra se puso pálida cuando el abogado explicó que ese testamento no tenía validez legal alguna y que por lo tanto yo seguía siendo la heredera de todos los bienes de Miguel, pero lo que realmente me impactó fue su reacción cuando le pregunté directamente si ella había falsificado el documento. En lugar de negar la acusación o mostrar indignación por la sospecha, simplemente se quedó callada con una expresión de derrota
que confirmó todas mis sospechas más terribles. El abogado me recomendó que presentara una denuncia penal inmediatamente, pero yo necesitaba entender primero qué había motivado a Sandra a intentar este fraude tan elaborado, porque empezaba a darme cuenta de que esto era solo la punta del iceberg de una historia mucho más compleja y siniestra. Después de que el abogado se fue, confronté a Sandra directamente y le exigí que me explicara qué había estado pasando realmente entre ella y Miguel durante todos estos años, porque era obvio que había secretos que yo desconocía completamente y que habían llevado a esta situación tan extrema. Lo que Sandra me confesó esa noche cambió para siempre todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio y sobre las personas que había considerado mi familia durante más de 2 décadas. San Miguel y ella habían tenido una relación sentimental secreta durante los últimos 8 años, una relación que había comenzado durante una crisis matrimonial que yo ni siquiera había percibido y que había continuado bajo mi techo sin que yo sospechara absolutamente nada. Sandra me contó entre lágrimas que Miguel le había prometido divorciarse de mí para poder estar oficialmente con ella, pero que siempre encontraba excusas para posponer esa decisión porque no quería lastimar mis sentimientos o porque tenía miedo de las implicaciones económicas que tendría un divorcio después de tantos años de matrimonio. Las transferencias de dinero que yo había descubierto eran en realidad una especie de pensión alimenticia anticipada que él le había estado pagando para mantenerla económicamente mientras decidía cómo manejar oficialmente su situación matrimonial. Dinero que provenía de cuentas secretas que había abierto sin conocimiento, utilizando ingresos de trabajos adicionales que yo desconocía, pero lo más devastador de su confesión fue cuando me reveló que Miguel había estado planeando pedir divorcio justo antes de morir, y que de hecho ya había consultado con otro abogado para iniciar los trámites legales necesarios para separar todos nuestros bienes de manera que ella pudiera recibir una parte significativa de nuestro patrimonio material. El estrés de mantener esta doble vida y la presión de tomar una decisión definitiva sobre nuestro matrimonio había estado afectando severamente su salud mental y física durante los últimos meses, lo cual explicaría por qué había estado tan ansioso y preocupado en las semanas previas a su muerte. Sandra admitió que cuando Miguel murió súbitamente sin haber formalizado el divorcio ni cambiado oficialmente su testamento, ella entró en pánico al darse cuenta de que yo iba a heredar todo y que ella se quedaría sin nada después de haber sacrificado 8 años de su vida esperando a que él cumpliera sus promesas. La falsificación del testamento había sido un acto desesperado para tratar de asegurar al menos una parte de lo que ella consideraba que Miguel le debía por todos los años que habían estado juntos en secreto. Pero, obviamente, no había calculado que yo descubriría la verdad tan rápidamente, ni que el abogado identificaría inmediatamente la falsificación. Mientras Sandra continuaba contándome detalles sobre su relación yo trataba de procesar el hecho de que mi matrimonio había sido una mentira durante casi un tercio de su duración, que mi esposo había estado viviendo una doble vida que incluía planes concretos para abandonarme, y que su hermana había estado sonriendo en mi cara durante años mientras mantenía esta traición que había destruido la base de toda mi vida adulta. La rabia que sentí en ese momento era tan intensa que por un instante entendí perfectamente por qué algunas personas cometen actos de venganza que destruyen vidas enteras, porque la traición de las personas más cercanas puede convertir hasta la persona más pacífica en alguien capaz de cualquier cosa. Pero lo que más me dolió no fueron los detalles sórdidos de su aventura amorosa, sino darme cuenta de que durante todos esos años yo había estado viviendo en una realidad completamente falsa, celebrando aniversarios que no significaban nada para mi esposo, haciendo planes de futuro que él no tenía intención de cumplir, y confiando en personas que me habían estado mintiendo sistemáticamente mientras yo les abría las puertas de mi casa y les compartía los momentos más íntimos de mí. La sensación de haber sido completamente ciega a la verdad que estaba ocurriendo a mi alrededor me hizo cuestionar no solo mi matrimonio, sino mi capacidad básica para entender a las personas y las situaciones que me rodeaban. Sandra trató de justificar sus acciones, diciéndome que ella también había sido víctima de las promesas incumplidas de Miguel, que había estado esperando durante años a que él tuviera el valor de ser honesto con él, y que la falsificación del testamento había sido solo un intento desesperado de obtener algo de justicia, después de haber
perdido los mejores años de su vida esperando a un hombre que nunca tuvo la intención real de dejar a su esposa. Pero yo no podía sentir ninguna compasión por ella en ese momento, porque independientemente de las promesas que Miguel le hubiera hecho, ella había elegido mantener esta traición durante años. Había estado en mi casa actuando como una cuñada amorosa mientras planeaba destruir mi matrimonio y había intentado defraudarme aprovechándose de mi dolor y mi vulnerabilidad después de quedarme viva. Lo que siguió fueron semanas de revelaciones cada vez más perturbadoras, mientras yo investigaba por mi cuenta la verdadera extensión de las mentiras que habían estado construyendo mi vida durante años. Descubrí que Miguel había estado rentando un apartamento donde se encontraba regularmente con Sandra, que habían hecho viajes juntos, que él me había ocultado diciéndome que eran viajes de trabajo, que tenían fotos juntos en redes sociales privadas donde aparecían como una pareja oficial, y que incluso habían estado considerando mudarse juntos a otro país donde podrían empezar una nueva vida sin tener que lidiar con las complicaciones de nuestro divorcio. También encontré evidencia de que Sandra había estado investigando mis rutinas y mis finanzas durante meses antes de la muerte de mi, aparentemente preparándose para el momento en que ellos hicieran oficial su relación y necesitaran conocer exactamente cuáles eran los bienes que estarían en disputa durante nuestro proceso de divorcio. Había documentos que mostraban que ella había consultado con abogados especializados en derecho, había investigado las leyes sobre división de bienes conyugales y había estado construyendo un caso legal para maximizar la cantidad de dinero que podrían obtener de nuestro patrimonio matrimonial una vez que Miguel se decidiera a pedirme el divorcio. Pero la revelación más inquietante llegó cuando decidí contratar a un investigador privado para que revisara las circunstancias exactas de la muerte de Miguel, porque algo en toda esta historia no me cuadraba completamente, y yo necesitaba estar segura de que su muerte realmente había sido natural. El investigador descubrió que en los días previos a su muerte, Miguel había estado bajo una presión emocional extrema porque Sandra le había dado un ultimátum. O pedía el divorcio inmediatamente, o ella iba a contarme toda la verdad sobre su relación. Una amenaza que aparentemente lo había llevado al borde de un colapso nervioso. Las cámaras de seguridad del edificio donde Miguel trabajaba mostraron que el día de su muerte había tenido una discusión telefónica muy intensa durante su hora de almuerzo. Una conversación que, según el análisis de un experto en lectura labial, había incluido amenazas y acusaciones mutuas relacionadas con dinero y compromisos incumplidos. El investigador también descubrió que Sandra había estado en el estacionamiento del edificio de Miguel justo una hora antes de que él sufriera el infarto, algo que ella nunca me había mencionado cuando le pregunté sobre sus actividades del día en que murió mi esposo. Cuando confronté a Sandra con esta nueva información, finalmente admitió que había ido a ver a Miguel ese día para exigirle que cumpliera su promesa de divorciarse inmediatamente, porque ella había conocido a otro hombre que estaba interesado en tener una relación seria con ella, pero que no estaba dispuesto a esperar indefinidamente a que Miguel se decidiera a formalizar su situación. La discusión había sido tan intensa que Miguel había sufrido una crisis de ansiedad severa, y Sandra lo había dejado en el estacionamiento, sabiendo que él estaba en un estado emocional muy alterado, sin considerar que esa presión adicional podría tener consecuencias fatales para alguien que ya estaba lidiando con niveles de estrés peligrosos. Aunque técnicamente Sandra no había matado a Miguel directamente, yo no podía evitar culparla por haber contribuido significativamente a las circunstancias que causaron su muerte prematura, porque si ella no hubiera presionado tan agresivamente por una resolución inmediata de su situación, tal vez él estaría vivo todavía y yo habría tenido la oportunidad de conocer la verdad sobre nuestro matrimonio de una manera menos traumática. La ironía de toda la situación era que al tratar de forzar a Miguel a tomar una decisión definitiva sobre nuestro matrimonio, Sandra había causado su muerte y se había quedado sin nada, porque ahora yo conocía toda la verdad y obviamente no tenía ninguna intención de compartir con ella ni un centavo de la herencia. Los meses siguientes fueron un periodo de reconstrucción emocional y legal muy difícil, porque además de procesar la pérdida de mi esposo, tenía que lidiar con la traición de dos personas que había amado y confiado durante décadas, mientras trataba de desenredar todas las financieras y legales que habían estado construyendo mi vida
sin mi conocimiento. Presenté una denuncia penal contra Sandra por falsificación de documentos e intento de fraude, pero ella logró evitar la cárcel pagando una multa significativa y comprometiéndose a pagarme una restitución por todo el dinero que Miguel le había transferido sin mi conocimiento durante los años de su aventura. Sandra trató varias veces de contactarme para pedirme perdón y explicarme que ella realmente había amado a Miguel y que nunca había tenido la intención de lastimar a nadie, pero yo no tenía ningún interés en escuchar más justificaciones de alguien que había demostrado ser capaz de mantener una mentira tan elaborada durante tantos años mientras actuaba como una hermana política amorosa en mi propia casa. Cambié las cerraduras de mi casa, bloqueé todos sus números de teléfono y le dejé muy claro a través de mi abogado que cualquier intento futuro de contacto sería considerado acoso y resultaría en acciones legales adicionales. La experiencia me enseñó que realmente nunca conocemos completamente a las personas que nos rodean, que incluso los matrimonios más largos y aparentemente sólidos pueden estar construidos sobre fundamentos de mentira sistemática y que la capacidad humana para mantener engaños elaborados durante años es mucho mayor de lo que yo había imaginado. También aprendí que las personas pueden sonreír en tu cara mientras planean tu destrucción, que la familia política puede ser tan traicionera como cualquier extraño, y que la muerte de un ser querido puede revelar verdades que cambian completamente todo lo que creías saber sobre tu propia vida. Ahora, 2 años después de esa lectura del testamento falso que cambió todo, he logrado reconstruir mi vida sobre bases más sólidas y honestas, rodeándome de personas que han demostrado ser genuinamente confiables y transparentes en sus relaciones con. Vendí la casa que había compartido con Miguel porque estaba demasiado llena de recuerdos falsos. Me mudé a otra ciudad donde pude empezar completamente de nuevo, y utilicé parte de la herencia para fundar una organización que ayuda a otras mujeres que han descubierto traiciones similares en sus matrimonios. La sonrisa de Sandra en el funeral de Miguel finalmente tenía sentido. Ella había estado sonriendo porque creía que su plan para obtener una parte de la herencia iba a funcionar, que yo nunca descubriría la verdad sobre su relación con mi esposo, y que podría seguir fingiendo ser una cuñada doliente mientras secretamente celebraba que finalmente iba a recibir lo que ella consideraba que Miguel le debía por años de promesas incumplidas. Pero lo que ella no calculó fue que la muerte súbita de Miguel iba a llevarme a investigar aspectos de su vida que nunca había cuestionado. Él estaba bien, y que su propio comportamiento después del funeral iba a revelar inconsistencias que me harían sospechar de sus verdaderas intenciones. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que debemos prestar atención a las señales de alerta que nuestro instinto nos envía sobre las personas que nos rodean, porque muchas veces nuestro subconsciente detecta inconsistencia y mentiras que nuestra mente consciente prefiere ignorar para mantener la comodidad de nuestras relaciones establecidas. Si yo hubiera prestado más atención a los cambios de comportamiento de Miguel durante los últimos años, o si hubiera cuestionado más directamente algunas de las explicaciones extrañas que Sandra daba sobre ciertos temas, tal vez habría podido descubrir la verdad antes de que llegara al punto de intentar defraudarme aprovechándose de mi duelo. Pero también aprendí que sobrevivir a una traición tan profunda es posible, que podemos reconstruir nuestras vidas incluso después de descubrir que todo lo que creíamos real era una mentira elaborada, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a vivir en una realidad falsa, construida sobre engaños sistemáticos. Sandra perdió todo al final. Perdió a Miguel, perdió la posibilidad de obtener dinero de su herencia, perdió su reputación familiar y perdió cualquier oportunidad de tener una relación con alguien que una vez la consideró parte de su familia. Todo por no haber tenido la honestidad básica de enfrentar la situación real en lugar de tratar de manipular a través de mentiras y engaños que inevitablemente iban a ser descubiertos.